Conversemos hoy sobre lo que tiene que ver los volcanes y la salud mental. Hemos visto muchas noticias de cómo ha habido activación de diferentes volcanes en distintos países, digamos dentro de los más cercanos, México, Ecuador, y en Colombia, pues en Caldas, la activación del volcán Nevado del Ruiz. Estas activaciones de estos volcanes empiezan pues a generar también en las personas como la idea de, bueno, ¿y si esto explota, qué va a pasar? ¿Y será que esto ya va a haber una catástrofe? Y esto lo pueden llevar pues más o menos a que este es el fin del mundo. Y toda esta cantidad de pensamientos van a generar una ansiedad, una angustia, un malestar, y las personas empiezan a dormir menos, a tener cambios en la energía, en el apetito, en la capacidad de funcionamiento cotidiano. Pero lo más simpático es que es más grave en los que están lejos de los volcanes que en los que están cerca. En el caso particular, por ejemplo, del volcán Nevado del Ruiz, yo soy de Manizales, luego entonces pues por eso tengo como en vivo y en directo como la experiencia del tema. Recuerdo mucho en el año 85 que hubo una temporada en que también el volcán estuvo molestando y que había emisión de cenizas. Al principio todos los habitantes pues era la primera vez que como que enfrentábamos esta situación, eh, pero pasados 8 días la normalizamos y ya aprendimos a vivir y a manejar todo lo de vías respiratorias para que las cenizas no nos afectaran tanto. Sin embargo, todas las personas que estaban fuera de Caldas vivían con el temor como de no, ustedes deberían irse a otro lado, vendan, váyanse de ahí en todo caso. Bueno, al final de cuentas, en finales de noviembre del 85, pues se dio toda la catástrofe de Armero, y bueno, esto sí fue una situación muy, muy difícil, que dejó un tiempo también como la zozobra en todos los departamentos aledaños pues al volcán, y pasaron los años y pues el volcán se calmó y también se nos fue pasando el susto. Ahora volvemos a tener una activación y otra vez tenemos amenazas de que puede haber la erupción, vuelve a haber cenizas, etcétera, etcétera. Y nuevamente son las personas de afuera las que están con la angustia de qué va a pasar con los que están en la zona pues, de las periferias del volcán, pero también con la angustia de, no, yo no voy allá porque pues qué tal que uno vaya allá y lo coja la erupción del volcán, pero no, entonces no voy a otros países porque en otros países hay volcanes. Y se empieza a generar un aumento como en la sensación de angustia de que hay un peligro inminente en todas partes por el tema de erupciones volcánicas, y más pues cuando se siente que si uno va a estar cerca a ellas. Y como con la sensación de que quienes están en estas zonas pues todos van a desaparecer. Claro que hay algunos riesgos y todos estos fenómenos naturales pues nos asustan porque es como cuando uno se sube a un avión. Las personas que le tienen miedo al avión, una de las cosas que más les angustia es la sensación de no poderlo controlar, de no saber qué hacer, porque pues uno no tiene ni idea cómo se maneja un avión. Si uno va en un carro, uno siente que se puede bajar de alguna manera. Si uno va en un barco, uno siente que de alguna manera se bota o hay un bote salvavidas, pero el avión pues como que no hay nada que hacer. Entonces frente a los fenómenos naturales pues también nos sentimos como muy asustados, muy desarmados de que no sabemos qué hacer. No te pierdas el video en el que estaré hablando con la experta alrededor de todo el tema de los volcanes para que puedas tener una información mucho más acertada, mucho más clara, y como que no se te genere más angustia de la necesaria frente a este tema. Siguiente video con Pili Pérez, nos estaremos viendo para hablar de volcanes y salud mental. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.